resultado que va a ser de lo que estoy diciendo. Ahí estamos. Bueno, entonces, para hacer un pequeño repaso de por dónde viene el recorrido de pedagogía, por dónde veníamos viajando, recordemos que en la primera clase las invitamos a leer el texto de Daniel Brailovsky, que es la pedagogía. Espera, a ver, yo les digo bien el título, porque siempre si no lo cambio. ¿Qué es la pedagogía y por qué es importante para los educadores? Y bueno, habíamos puesto que estuvimos compartiendo la clase pasada en el foro qué llevarían en la valija del viaje, ¿no? Habían contado, algunos llevaban música, otros recuerdos de la infancia, otros a seres queridos, otras el mate, bueno, habían puesto varias cosas en la valija para llevar: entusiasmo, paciencia, voluntad, compañerismo, ¿sí? Nos habíamos cargado las valijas de aquello que queríamos llevar en el viaje, y bueno, estuvimos trabajando un poco con la lectura. Esto es importante, nosotros lo llamamos alfabetización académica, lo voy a poner acá. Creo que algo ya les comenté la clase pasada, académica. Ay, esperen que lo escribí mal. Ahí está, alfabetización académica. Ustedes saben que la alfabetización es aprender a leer y escribir, ¿verdad? Ese es el concepto que tienen ustedes de la alfabetización. Una persona analfabeta, entendemos, es aquella que no sabe leer y escribir. Ahora bien, ustedes están alfabetizadas, pero ahora hay una nueva alfabetización en esta etapa de educación, que es la alfabetización académica. ¿Por qué es esto? Porque los textos que ustedes van a leer en el nivel superior, en la formación docente, son textos producidos en contextos académicos, es decir, en universidades, institutos de investigación, ¿sí? Equipos de investigación. Cuando hablamos de investigación, hablamos de aquellos que producen teorías, ¿sí? ¿Qué son las teorías? Son formas de contarnos cómo es la realidad, ¿sí? No hay teoría que no se remita a algo concreto de la realidad. Si vos decís son teorías educativas o de educación, son teorías que van a ver van a tratar de contarnos qué pasa con la educación, con las escuelas, ¿sí? O si son teorías del aprendizaje, que son las que ustedes van a ver en psicología. También, siempre una teoría busca digamos, se remite a algo de la realidad que trata de explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas teorías, yo voy a poner acá, teorías y conceptos. Estas teorías van elaborando una serie de conceptos. Yo ahora les voy a dar un ejemplo de concepto que por ahí les resulta familiar, que es inconsciente, ¿sí? Uno puede decir, yo puedo tocar el inconsciente, lo puedo ver. Es de la teoría de Freud, ¿no? Conocen el psicoanálisis y Freud. Freud formula, en su teoría, ¿sí? No estamos en psicología, pero se me ocurrió este ejemplo. Ahora después sí les voy a poner otro ejemplo de algo que vamos a ver en pedagogía, pero que no lo voy a desarrollar porque es muy... Bueno, entonces, ustedes quizás conocen a Freud, o sea, lo que pasó con... Muchas de las teorías después se difunden a nivel sociedad por los medios de comunicación, o porque se hace muy famoso el psicoanálisis, y mucha gente hace terapia. Entonces, bueno, al final, y porque se enseña en la escuela, en psicología, al final muchas personas sabemos lo que es inconsciente, ¿sí? No lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero Freud elabora una teoría y demuestra, por ejemplo, el inconsciente lo vemos a través de los actos fallidos. El inconsciente lo vemos a través del chiste y de los sueños, ¿sí? En los sueños se manifiesta el inconsciente. Les doy estos ejemplos, ¿eh? No es que no les voy a tomar nada de Freud, ni lo vamos a retomar quizás en esta materia. Les pongo otro ejemplo
pero que no lo vamos a desarrollar ahora. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, y que va a desarrollar este concepto que se llama hábitus, y que nos va a servir, pero más adelante, para pensar la educación, ¿sí? Él va a decir, todas las personas poseemos un hábitus. Lo voy a desarrollar muy brevemente, pero esto va más adelante. ¿A qué va esto? Va a que en la alfabetización académica nosotros vamos a tener que aprender un vocabulario, como decía Brailovsky en su texto, ¿no? La pedagogía nos brinda un vocabulario, y vamos a tener que aprender conceptos y teorías que para nosotros al día de hoy son desconocidas. Para las personas que escriben estos textos conocen estas teorías, ¿sí? Ya las aprendieron. Yo aprendí de esto en la universidad, si no es que ya lo sabía, lo fui aprendiendo. Entonces, la alfabetización académica consiste en eso, en ser cada vez más competente, más, digamos, más hábil en comprender estos textos que son producidos en universidades por personas que han investigado y que han leído otros autores. De ahí la complejidad de los textos académicos, ¿me siguen? No voy a definir hábitos ahora, pero es un ejemplo de un concepto que ustedes van a aprender, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto o no entendió algo? Igual ahora Freire nos va a ayudar con todo esto. El texto de Freire del acto de estudiar, ¿sí? Bien, entonces, no se sientan mal si ustedes, algunos de los textos o muchos de los textos que van leyendo en las materias del profesorado, son muy difíciles para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen todo lo que hay detrás de ese texto. ¿Qué teorías leyó? Por ejemplo, vamos al caso de Freire. Freire, ¿en qué época escribe? Esto es importante saberlo, ¿sí? Además, Freire escribió durante mucho tiempo, entonces es como que tiene distintas etapas su obra. No es lo mismo leer al Freire de la juventud que al Freire más viejito, por decirlo así. Y les voy a dar un ejemplo de alfabetización académica, de un concepto, ¿no? Educación bancaria. Ustedes no tienen por qué saber qué es educación bancaria. Él lo nombra en su texto, ¿sí? Es de otro texto, Pedagogía del oprimido. Martina dice que se escucha muy bajito, a ver las demás. Yo escucho bien, profe. Yo también escucho bien. Yo también escucho bien. Fíjate, Marti, si podés subir el volumen, no sé si capaz que es el volumen de tu celu, o volver a salir y volver a entrar. Probá eso, prueben eso cuando falla. Y de Profe, última, Marti, sí. Bueno, yo puse acá por lo que leí, dice educación bancaria, busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en las que ambas partes enseñan y aprenden, ya que no lo sabe, o sea, no lo sabe todo y nadie ignora todo. Bueno, pero eso es lo contrario de educación bancaria. Se me ocurre que te podés haber confundido porque venía hablando de educación bancaria y después dice por el contrario. A ver. Cuando dice por el contrario es que no va a ser la educación bancaria eso. No sé si es justamente ahí o en otra parte, a ver si lo encuentro. Lo que nombró Tami es la educación liberadora, ¿sí? Ahora después volvemos, no te preocupes porque nos resirve igual, ¿eh? Educación liberadora. La educación bancaria, que es una de las cosas que Freire menciona en su texto, no es lo que más, si quieren, no es lo central del texto, porque lo central del texto es qué se pone en juego cuando estudiamos. ¿Qué ponemos en juego nosotros? ¿Qué se pone en juego del texto que nos desafía? Dice. Pero ahora vamos, educación liberadora es la opuesta a la bancaria. Si querés volver a leer, educación liberadora sería lo que dijo también. El pedacito que leí, profe. Dale, sí. Porque yo lo fui anotando en mi apunte, por eso. Está muy bien. Educación bancaria, dialoga. Puse así entre paréntesis. No, pero acordate que no es bancaria esa.
tachá y poné liberadora. Y ahora después Bueno. vemos por qué se produjo la confusión. Nos sirve, esto que le pasó a Tami, que se confundió al leer, nos sirve a todas para pensar qué nos pasa cuando leemos y por qué a veces interpretamos otra cosa del texto, ¿sí? Ok. Entonces, dale, a ver, entonces la educación liberadora es... Busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en las que ambas partes enseñan y aprenden. Y esto vos lo sacaste del video, estoy dudando ahora, Sí, no, o del texto. ¿Estás muteada? Está remuteada. A ver, ahí. Sacate. se me fue. Estaba leyendo y entre que miraba y leía iba anotando. En una de esas, esto vos también lo tomaste del video. Sí, esa parte sí. Entonces, bien. Ahí entiendo por qué te confundiste. Quizás estabas anotando rápido, retuviste la palabra bancaria, lo anotaste y después la Sí, definición. y después estuve mirando en el texto y así lo fui armando mi Bueno, resumen. vamos a anotar educación bancaria. Bueno, si quieren lo anotan, si no, no es obligatorio. Pero fíjense que dice en el texto, yo estoy en este párrafo, a ver, miren, 1, 2, 3, cuarto párrafo de la página 1 del texto que estamos leyendo de Freire. El texto se llama Consideraciones en torno al acto de educar. Él lo escribe en Chile en 1968. Él estaba en Chile exiliado porque era perseguido por el gobierno dictatorial de Brasil, ¿sí? Recuerden que esa época es una época de gran convulsión política, ¿sí? Había muchos sectores de la sociedad que querían cambiar la sociedad. América Latina es desigual hace mucho, ¿sí? Desigualdad social, económica, y lo que buscaban muchos sectores políticos, intelectuales, ¿no? Era modificar esas condiciones desiguales de vida, y en ese contexto Estados Unidos apoya las dictaduras militares en América Latina para evitar ese cambio social. Estados Unidos no quería sociedades iguales, quería mantener la desigualdad y el capitalismo. ¿Sí? Esto es pensar en el contexto de producción del texto, ¿no? Entonces, bueno, y ahí después dice dónde se utilizó el texto, que se usó en un seminario de reforma agraria, y que en el libro en el que se publica, en 1996, se llama La importancia de leer y el proceso de liberación. Bueno, igualmente acá también es importante preguntarse, ¿para qué me sirve a mí, que me estoy formando como maestra, ¿no? Creo que hablo en femenino, pero, o como maestra, como futura docente o futuro docente, vamos a incluir por las dudas no sé si hay algún varón aquí presente o alguna mujer que se percibe diferente. Me parece que esto de incluir a todos en el viaje incluye la diversidad de género y la diversidad sexual, ¿no? Aunque algunos estén más cómodos y cómodas con eso y otros todavía no estén muy cómodos. Por eso yo uso el lenguaje inclusivo, a veces lo sé usar bien, a veces no me sale muy bien. Es por eso que lo uso, para incluir a aquellas personas que nos identifican con el género al nacer o diversidades sexuales. Volviendo a Freire. ¿Por qué tomar el texto de Freire? Ahora en pedagogía, que estamos iniciando este viaje y estamos empezando a leer textos académicos. ¿Qué creen que les aportó? Ahora después volvemos a educación liberadora y bancaria. Lo dejamos ahí. ¿Qué les pasó con este texto a ustedes? ¿Hacia qué lugar las llevó? ¿O los llevó? No sé si quiere hablar Tami. Es que no sé si tiene que ver, pero, o sea, por ejemplo, el video hablaba mucho de la lucha de él también por las mujeres, por la igualdad, por la educación, y también hace referencia a cómo tiene que trabajar un docente. Nombraba también que estaba el docente en el área rural trabajando, y de la manera, o sea, que existen diferentes maneras también para enseñar.
Bien, a vos te estás centrando por ahora también en el video, ¿verdad? Sí, porque me llamó mucho la atención el video. Bueno, a Freire no lo conocían algunas de ustedes, otras sí por ahí. Quizás es la primera vez que lo ven, conocen algo de su Sí, historia. fue la primera vez que vi el video, por eso me llamó mucho, o sea, y también leí la atención eso, de la lucha de él. Bien, Freire, como les decía antes, preocupado por la desigualdad que veía en Brasil, ¿sí? Los campesinos analfabetos, muchos de ellos descendientes de africanos que habían sido esclavizados por los portugueses en Brasil, ¿sí? Sometidos a la esclavitud. Hay un detalle en Brasil, en la época donde Freire empieza a alfabetizar a los adultos, en realidad él alfabetiza a personas mayores, no a niñes. Bueno, en esa época, si vos no sabías leer y escribir, no podías votar. O sea que fíjense que estabas Sí, como no excluido. tenían derechos, o sea, si vos no sabías eso, no tenías derecho a votar. Que aquí en Argentina los analfabetos votaban. A ver, había fraude electoral, bueno, después sí hubo una ley de voto secreto, pero Brasil tenía esta particularidad. Entonces, fíjense que qué revolucionario alfabetizar a esas personas que después iban a poder participar políticamente, ¿no? A ver, bueno, pero no sé si alguien quiere traer algo más de Freire. El compromiso de Freire siempre va a ser con una educación liberadora, esta que nombró Tami, ¿no? Donde hay diálogo, donde no hay, a ver, siempre hay, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Y siempre dice, Freire dice, por ejemplo, la persona que no sabe leer la palabra escrita, pero sabe leer el mundo, en el sentido de interpretarlo, ¿no? De mirar el mundo y sacar conclusiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas oprimidas y los pueblos oprimidos o los grupos sociales oprimidos? En general te hacen sentir que vos no podés, que no sabés, que no podés, que debes obedecer al jefe o al gobernante o a quien sea, y que vos no tenés posibilidad ni de hacer ni de cambiar nada, porque además tampoco estás capacitado, ¿no? Estoy como resumiendo mucho. Entonces la gente empieza, ¿qué hace? Las personas que empiezan a hacer, a naturalizar, digo, bueno, sí, gano muy poco, pero no me queda otra. ¿Se entiende? Empiezan como a decir, bueno, esta es mi situación, pero ya cambiará, o bueno, como una cosa que no, como que ellos no tienen nada que ver con eso. Lo que quiere Freire es que las personas accionen, transformen la realidad. ¿Sí? Para poder transformar la realidad, primero que tengo que hacer con esa realidad. Comprenderla, ¿no? Conocerla, ¿Cómo dice Guada? conocer la realidad. Conocerla, comprenderla, analizarla, cuestionarla. ¿Sí? Es así, ¿podría ser de otra manera? ¿O cómo podría ser para que sea de otra manera? ¿Sí? Entonces, eh, por ahí va, simplificando mucho, porque la verdad que para trabajar Freire podríamos hacer un seminario completo de Freire, pero no está mal que nos metamos de esta manera en sus teorías y en sus experiencias. A ver, digamos esto, Freire no fue solo de escribir un librito, trabajó mucho en el área educativa, se involucró también en áreas como político, digamos, en gobiernos que le eran favorables, ¿no? Que buscaban mejorar la educación de la población. Viajó por todo el mundo, o sea que es a ver, no es solo vieron que a veces uno dice, el que escribe estas teorías está guardado adentro de una biblioteca escribiendo, ¿no? Y no es así. Bueno, ¿y qué nos dice Freire sobre esto de estudiar? ¿Qué nos va a implicar y qué? Bueno, primero dice que es un trabajo difícil, ¿sí? Estudiar es un trabajo difícil. Exige, dice, una postura crítica sistemática. Lo voy a anotar acá y no sé si alguien
quiere decir qué le parece. No tengan miedo de decir algo que no, al final no es tan así, porque estamos acá tratando de comprender y darle sentido a las cosas, ¿eh? Porque yo me imagino que capaz que no se animan a abrir el micrófono o escribir, pueden escribir en el chat, porque dicen, lo que yo pienso capaz que está mal, pero no. Lo que piensan es lo que piensan. Después vemos cómo le damos forma, bueno, espera, dice postura crítica sistemática. A ver, ¿qué será esto? Esto dice Freire que es algo que necesitamos para estudiar. Primero tenemos que saber qué está diciendo para ver si estamos de acuerdo o no, ¿no? Yo no puedo decir, sí, necesitamos postura crítica sistemática si no sé de qué habla. Habla también de una disciplina intelectual que hay que practicar. Pero esto por ahí no me interesa tanto, me interesa más lo de la postura crítica. A ver, acá dice... ¿sabes quién? Bueno, dice Luciana, podría ser que estudiar no da lugar a subjetividades. Todo un tema acá, ¿eh? Porque la subjetividad es lo que nosotros somos. Es nuestra lengua, nuestras experiencias, nuestro modo de ver el mundo. ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué no hay lugar para la subjetividad? Tiene que haber lugar. Pero me gustaría saber por qué Luciana pensó esto. Lo que sí hay una búsqueda de objetividad, ¿sí? Ahí lo anoto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me quede atrapado en mi punto de vista, ¿sí? Que pueda haber otras realidades y comprender mejor las cosas. Quizás Luciana se refiere a esto, no sé, objetividad. Vos decime, Luciana, y de última lo escribís, si no podés hablar, si es esto a lo que te referís. A ver, el estudio requiere, ahí está, seguir más allá de lo que uno piensa, pero no resignemos lo que pensamos sin nuestra subjetividad. Es desde ahí que lo hacemos. No está mal, la subjetividad, no hay que borrarla. Desde nuestra subjetividad nos acercamos a otras realidades y a otras subjetividades, ¿sí? Ahí tenés otro concepto, el de subjetividad, que no sé si lo vieron ya en psicología o no, pero no se asusten que de a poco lo van a ir conformando. Creo que de lo que yo dije un poco se hicieron la idea, nosotros somos sujetos y tenemos una subjetividad. Esa subjetividad es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que, no sé, todo lo que nos conforma como sujetos, ¿sí? Y obviamente que Sabrina tiene una subjetividad, Guadalupe otra, algunas cosas nos pareceremos, ¿no? Eve otra, tiene que ver con el momento en que nacimos, con la clase social o el barrio donde crecimos, ¿no? Las oportunidades educativas que tuvimos, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Bueno, postura crítica. Sistemático es que tiene que ser constante, que no puede ser un día tengo postura crítica y al día siguiente no. Esto es una constante. Yo tengo que tener una postura crítica a lo largo de mi estudio. Eso debe ser permanente. Ahora, ¿qué es postura crítica? Lo dice varias veces en el texto. Acá dice, en una visión crítica las cosas ocurren de otro modo, dice. El que estudia se siente desafiado por el texto y quiere apropiarse del significado profundo. Nos asumimos como sujetos del acto de leer, ¿sí? No somos pasivos, no recibimos lo que nos dice el texto y ya, ¿sí? No solo queremos aprender de memoria un texto, dice Freire. A ver, dale, anímense con postura crítica, estos sí tienen que poder decir algo. Dice que hay que adoptar, la actitud crítica en el estudio es la misma que hay que adoptar frente al mundo, frente a la realidad. Fíjense que no, él dice, no solo voy a ser crítico al leer, voy a ser crítico siempre. Ni idea, nada, cero. Sí, tiene que ver cómo nos posicionamos frente a una situación. Pero, por ejemplo, yo les decía esto de, si yo voy a ser sumiso, me quedo pasivo frente a eso, recibo nada más. Esa es la educación bancaria también.
Aprovechemos para meter la educación bancaria. La educación bancaria remite al banco, ¿viste? A depósitos. Entonces, dice que la educación bancaria, que es la que él ve que hay en Brasil, y la que él no quiere, y que si quieren van a ver que el origen de la escuela en la Argentina es educación bancaria. Los alumnos solamente recibían el saber, como un depósito. Yo te deposito el saber, y vos lo repetís, lo memorizás, lo aplicás. Pero no hay nada de parte del alumno que vos estés haciendo, solo recibís. ¿Sí? No hay razonamiento, no hay cuestionamiento, no hay análisis, no hay debate. ¿Sí? El saber es un saber cerrado, indiscutible. Esa es otra característica de la educación bancaria. Y nosotros y nosotras hoy sabemos que el saber está en constante cambio. Fíjense, por ejemplo, ¿quién sabía algo del COVID? O qué cosas sabíamos de las pandemias, y cuánto cambió de nuestros conocimientos y de los saberes, y aún nos falta saber de la realidad que estamos atravesando, ¿sí? Entonces, hoy por hoy entendemos que el saber no es cerrado, está cambiando, ¿sí? Lo que sabemos de las cosas, lo que sabemos del mundo, los conocimientos científicos, incluso, van cambiando. Pero en la época de la educación bancaria, se entendía que el saber era cerrado, y vos lo depositabas en el alumno y ya está. Estoy como simplificando mucho, ¿no? Y el alumno tampoco podía opinar mucho. O sea, no había un intercambio. ¿Y por qué iba a opinar? Si ya estaba, el saber era ese. No había lugar para la opinión. ¿Se entiende? A ver que estoy contestando un mensajito. Algo más que, a ver, acá en el texto aparece la educación bancaria, aparece como, estoy en clase, ahí va. Dice, dice, lo que no estimula la educación bancaria en el texto. Esto es en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, en la hoja 1. Dice, estudiar es realmente un trabajo difícil. Exige de quien lo hace una postura crítica sistemática. Ahora vamos a ver qué era esto de la postura crítica. Exige una disciplina intelectual que no se adquiere sino practicándola. Esto es precisamente lo que la educación bancaria no estimula. O sea, la educación bancaria no estimula la postura crítica ni la disciplina intelectual. Yo entiendo que Freire, ojo, yo no soy la traductora ni la experta en Freire, que él dice acá, disciplina intelectual sería esto de analizar, pensar, relacionar, comparar, son un montón de acciones que realizamos con nuestra mente, digamos, y que nos permiten comprender mejor el mundo, ¿sí? Tampoco es que vamos a llegar a la verdad absoluta, que es imposible, pero bueno, una mejor comprensión obviamente exige un trabajo intelectual, dice Freire. Entonces, la educación bancaria no estimula la postura crítica, sino una actitud pasiva, no sé si lo dice más adelante. Él habla de domesticado, ¿no? Como que te domestican, porque vos aceptás esas ideas sin cuestionamiento, ¿no? Bueno, visión crítica. Visión crítica no es solamente decir criticar, ¿no? Y decir, oh, esto está mal, no sé, este gobierno es corrupto, una visión crítica es una visión que analiza las cosas y, por ejemplo, va a fijarse cuáles son los intereses que hay detrás. Hay corrupción, bueno, pero ¿cuáles son los intereses? ¿Quiénes están detrás de todo esto y para lograr qué cosa, ¿no? Por ejemplo, intereses detrás de los hechos, ¿no? Que analizamos. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Quieren reducir el presupuesto en educación. Bien, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses de los que decimos que queremos que suba el presupuesto en educación? ¿Sí? ¿O qué consecuencias puede tener? Eso sería una actitud crítica. Solamente decir, mira, otra vez quieren bajar el dinero para la educación. Eso no es una postura crítica, eso es solamente criticar.
pero vos no estás analizando ni fundamentando, ahí está, fundamentar, el pensamiento, argumentar, todo eso tiene que ver con una postura crítica. Argumentar, buscar ejemplos, buscar relaciones. Cuanto más capacitados estemos las personas para eso, mejores democracias vamos a tener. Miren lo que les digo. Por eso la escuela debería ser un espacio donde las niñas puedan desarrollar un pensamiento crítico, además de un montón de otras cosas, no es lo único. Para mí tienen que desarrollar como individuos libres, creativos, creativas, curiosos, curiosas, ¿no? Hay un montón de cosas para desarrollar, pero el pensamiento crítico, que es el que te permite a vos decir, no estoy de acuerdo con esto por tal cosa, me parece que las consecuencias van a ser estas, me parece que los intereses que hay detrás de esto son los de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, digo, y dónde quedan los derechos del pueblo. Bueno, ¿se entiende el ejemplo que estoy dando? Que por ahí no es de las escuelas solamente. ¿Se entendió pensamiento crítico? Más o menos. Sí, profe. Ahí va. Y bueno, y dice Freire que para estudiar tenemos que tener esta postura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean a Freire, no digan, ah, bravo Freire, te aplaudo en todo, ¿sí? Digan, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿Y será así? ¿Y yo tendré otra idea con respecto a esto? ¿Hay otro autor que plantea otra cosa? ¿O la profesora dijo algo diferente? ¿Alguna compañera dijo algo distinto? ¿Se entiende lo que quiere decir? No tomar como verdad absoluta lo que dijo Freire, ni lo que digo yo, ni lo que leen en otros textos. O sea, poder ir comparando, relacionando. Muchas veces van a decir, uy, qué bueno esto que leí, me parece fantástico. Y después leen otra cosa y empiezan a hacerse preguntas sobre nada, sobre si realmente estaba tan bueno aquello que leí. O a ver, a veces es muy difícil porque todo lo que yo pensaba sobre un tema, ahora este texto me lo tira al tacho. Y no es fácil dejar atrás lo que yo pensaba, ¿o no? ¿Sí? No sé si alguien quiere hablar. Entonces, hay mucho trabajo para hacer, sobre todo en el primer año de la carrera, no digo solamente, pero son muchas cosas nuevas. Así que ténganse paciencia también a ustedes y al proceso, digamos. Dense tiempo, y bueno, y esto, a ver, ¿qué otra cosa más les dice, pudieron sacar como valioso del texto que leyeron de Freire, para que no hable yo? Hablamos de la posición crítica, ¿qué otra cosa dice? Dice que hay que buscar cosas en el texto, ¿qué es lo que buscamos? ¿Les pareció muy difícil? ¿O no llegaron a leerlo? Miren que les di 2 semanas para el Meet. Una de dos, o no lo leyeron, por eso no hablan, o les pareció muy difícil. No, profe, yo sí lo leí, estuve marcando partes como que me llamaban la atención. Puse una que estudiar es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir, tarea de sujeto y no de objeto. Bueno, ahí cuando vos decís tarea de sujeto es esto que decíamos, es alguien que está intelectualmente ahí poniendo cosas, ¿no? No está pasivo, está activo o activa, ¿no? Si somos. A ver qué más dice. La comprensión de un texto, dice, no es algo que se recibe de regalo. Exige trabajo paciente de quien se siente problematizado por él. Y está bueno esto de problematizar. Que me parece que es algo que, a ver, cuando estudiemos pedagogía, cuando estudiamos las teorías y los conceptos de la pedagogía, estamos problematizando el campo educativo, ¿sí?
Estamos convirtiendo en problemas, en preguntas, problemas y preguntas, en este caso el campo educativo, ¿sí? Pero si es otra área del conocimiento, si fueran las ciencias naturales, si fueran, ¿no? Educativo. En pedagogía estudiamos los procesos educativos. Más allá de la escuela, ¿sí? Vamos a enfocar en la escuela, pero los procesos educativos no se limitan a lo escolar nada más. Bueno, ahí Luciana escribió, no sé si es la misma que habló, no, ¿quién habló recién? ¿Nicole? Luciana escribió algo muy parecido, el fragmento ese. No nos cargamos de información, sino que creamos, analizamos, recreamos. Sí, Nicole era el que habló. Dice que nos ponemos en diálogo con el autor cuando estudiamos. Y es un poco así, porque decís, bueno, a ver qué dice acá, pero antes había dicho otra cosa. Y acá está confrontando con otro autor. Acá no pasa tanto en el texto de Freire, pero hay textos donde la persona que escribe dice, estoy en contra, bueno, lo estoy simplificando, ¿no? Estoy en contra de lo que dice fulano, porque yo pienso que las cosas son de esta manera. Bien, entonces está bueno saber ahí quién es ese otro con quien él o ella discute, ¿no? O con datos. A veces brindan datos y dicen, bueno, en educación está pasando esto, estos son los datos, ¿no? A ver, lo que es importante es saber también que el que escribe tiene una intención. Esto, a ver a dónde estaba. Acá, al principio del texto. Dice, toda bibliografía refleja una intención fundamental de quien la elabora. Igual se refiere a la bibliografía como a los textos. Pero más allá de eso, digo, la persona que escribe un libro, un capítulo, una revista, tiene una intención detrás. Puede que la diga, ¿no? Y diga, bueno, yo acá mi intención es tal, o puede que nosotros tengamos que suponer, ¿no? A partir de lo que cuenta, que hacia dónde va. ¿Sí? ¿Hay gente que escribe para engañar? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que los libros son todos neutrales? ¿Que solamente escriben por el bien común o por...? Es una pregunta difícil, pero no sé si alguien se anima a decir algo. ¿O habrá algunos autores que deliberadamente mienten o cuentan una parte de las cosas, aunque se llamen científicos o investigadores o lo que sea, porque hay unos intereses detrás que defienden? Y no te dicen. Y no te dicen que defienden esos intereses. Yo creo que sí, profe, la mayoría tiene algún pensamiento, algo que defiende y lo transmite y busca transmitir eso. Claro, es así, Guada. A ver, yo no sé si quisiera vivir en un mundo ideal, porque no sé si existe, pero la verdad es que cuando uno va a leer un texto tiene que preguntarse, bueno, a ver, ¿quién lo está escribiendo? Y a ver, esta persona, ¿cómo llevó adelante su vida, sus ideales, sus elecciones? Porque por ahí hay gente que defiende, les doy este ejemplo de la educación privada, y busca privatizar todo el sistema estatal de educación, que toda la escuela sea privada. Entonces, cuando escribe, lo va a hacer en ese sentido. Y hay gente que defiende la educación pública, y cuando escriba lo va a hacer en ese sentido. Y no necesariamente van a decir, yo defiendo la educación privada. Van a decir, los datos demuestran que mejora, bla, 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 y no te dicen que están defendiendo la educación privada. Creo que el ejemplo sirve. A ver qué dice Bra. Luciana dice, me pareció interesante que dijo que no sirve de nada leer o hojear cada página sin haberla comprendido, o sin haberla analizado. Claro, él dice, no es mecánico el acto de leer, no es paso las hojas y avanzo en la lectura. Y esto a veces pasa con las niñas, que te leen todo, lo van pronunciando y no comprendieron lo que leyeron. Pero además pues están aprendiendo, ¿no? A leer. Pero pasa después también, cuando ya saben leer, leen un párrafo y le decís, bueno, ¿qué dice este párrafo? Ah, no sé. Volví a leerlo. A ver, pareciera que es un acto mecánico el de leer, y no lo es. Hay estrategias que hay que desarrollar
para poder capturar el significado de un párrafo, ¿no? A ver qué dice Andrea, era Leandro. Despertar el deseo de profundizar conocimientos en otro. Esto es lo que quiere hacer el que escribe, ¿no? Despertar el deseo de profundizar los conocimientos en otros. Hay autores que denotan sus pensamientos, dice Luciana, y sí, y otros no. O sea, al final te das cuenta, pero tenés que estar como con el ojo atento, ¿no? Si no te dicen, mi postura es esta, vos tenés que tratar de interpretar qué es lo que está queriendo decir ese autor. Bueno, me parece, igual es como muy jugoso y tiene muchas cosas lindas. No sé si les pasó eso, por ahí no se sientan mal si no les pasó eso. A mí me pasa que Freire tiene muchas cosas que igualmente, nuevamente, ¿por qué leemos Freire? Porque ustedes están iniciando una carrera y él habla sobre los desafíos del acto de estudiar, ¿sí? Quizás si lo leen más adelante, ustedes lo van a mirar con otros ojos y con otro interés, este texto, ¿no? Algo de eso decía, no es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando en el texto? Dice, algo así, a ver. Buscando el nexo entre el contenido del texto y el objeto de estudio que yo estoy trabajando, o sea, qué es lo que estoy estudiando, formación docente en el caso de ustedes, ¿no? Creo que nada más, no sé, digan ustedes. Las personas siempre escriben en un momento histórico, social, político, así que eso nos sirve para entender también qué están escribiendo y desde dónde lo hacen. Dice que los libros reflejan el enfrentamiento de sus autores con el mundo. Me parece que apunta a esto que hablábamos, ¿no? Si yo defiendo la educación privada o pública, si se está poniendo eso en discusión en mi sociedad, y yo voy a enfrentarme con ese mundo, ¿no? A través de lo que escribo. Algo más que pueda hacer de Freire que no haya, porque Tami se centró en el video, que está muy bueno además, y cuenta más un recorrido histórico de Freire, la biografía. Y si quieren vamos a un par de cositas, creo que nada más. Exige humildad, es decir, bueno, yo ponerme a no creer que me las sé todas, porque si no, ¿para qué leo lo que escriben otros? Si yo sé todo. Exige humildad, es un desafío. Y esta frase que creo que ya la trajeron, que es con la que él cierra este texto, que dice: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Hoy les voy a publicar la clase 3, ¿sí? Esta clase, les voy contando y ahora nos volvemos al texto de Brailovsky, a las preguntas. Si quieren pensamos un par de estrategias de cómo cuando uno lee un texto, a ver, ustedes leen una vez el texto de Freire, y cuando lo vuelven a leer, estaría bueno que ya haya algunas marcas en ese texto, ¿no? Que ustedes hayan subrayado, como decía una de las chicas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, la mayoría hacen eso, subrayar ideas, hacer anotaciones al margen. Ustedes pueden poner al lado del párrafo donde habla de educación bancaria, lo ponen, así saben cuando tienen que buscar. Yo hago eso para mis clases también, cuando tengo que volver al texto, no tengo que leerlo completo porque es imposible, estoy las 2 horas de la clase leyéndolo, entonces voy al párrafo donde yo puse educación bancaria, ¿sí? Hay muchas formas de marcar el texto. Yo puedo poner un signo de pregunta ahí donde no entendí bien el párrafo. Puedo anotar vocabulario en los márgenes o en una ficha. La compañera decía que se había hecho como una ficha. Resumir, ¿sí? Estas son todas acciones que les van a servir a ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante, por ejemplo, antes de las vacaciones, les vamos a dar una actividad con el texto de Brailovsky. Si ustedes ya lo leyeron y fueron marcando cosas,
ya no es que vuelven al texto de Brailovsky en blanco, ¿sí? Sino que tienen todas unas marcas en el texto y un resumen, ¿se entiende? ¿Alguien quiere decir qué estrategia desarrolla para leer los textos? Y fíjense que es distinto de la secundaria. Yo a veces veo lo que están haciendo en la virtualidad, que les dan del manual las preguntas, y después esto en el nivel superior van a necesitar otras estrategias de lectura, que no están desarrollando en la escuela secundaria muchas veces. Profe, a mí me pasa que terminé ya hace unos años la secundaria, pero como dice usted, a mí me daba el libro y me daban preguntas, no me hacían sintetizar un texto o contestar con mis palabras, directamente sacábamos la pregunta tal cual. Claro, Y ahora preguntarte, bueno, porque vos decís, ¿quién escribió el texto? Ah, el que escribió el manual. Una editorial, uno que escribió un manual para la escuela. No están, a ver, es difícil, hay como que ir recortando y dándoles pedacitos de textos académicos. No le vas a dar, y convengamos que les da mucha fiaca leer, ¿no? Porque también uno a veces les da un texto de 2 carillas y te dicen, ¿tan largo es esto? Bueno, pasa un poco esa negociación entre docente y estudiante. Bueno, lean la primer carilla, no sé, viste, como que le vas dando, como no quieren leer, es muy largo, no lo voy a leer, lo leo en casa, acá no puedo, bueno, todas estas excusas que ponen para no estudiar, que es típico del estudiantar en el secundario. Bueno, a ver qué dice Luciana. Claro, ¿vieron que se quejan los docentes de que los alumnos copian y pegan de internet? Pero díganme si no era copy-pegue el manual. Recontra. A ver, ¿a dónde está? Es más, el título a veces. Decía, bueno, característica de la Revolución Francesa. El manual que decía, característica de la Revolución Francesa. Y yo iba y copiaba, ¿sí? Ahora, una de las cosas que vamos a ver en la clase 3, que es modernidad, que lo vienen viendo con mundo contemporáneo, ¿es así? Bueno, vamos a tener una clase junto con el profe donde vamos a trabajar modernidad, ¿sí? Sepan que cambiamos días y horarios esa semana. ¿Por qué? Porque vamos a reunir cursos al juntarnos las materias, ¿sí? Va a haber el día sábado, que ustedes no cursan el sábado. Si no tienen otro compromiso que quizás lo tengan, podrían sumarse el sábado. Y el otro día es el martes a las 18 horas. Las fechas yo se las pasé por WhatsApp, creo. Igual ahora las voy a poner en la clase y lo mismo les voy a recordar más adelante por WhatsApp. Bueno. Profe, esto, sí. Usted subió un texto que es el mismo que tenemos en Mundo Contemporáneo. ¿Vamos a usar el mismo texto para los dos? Sí, pero ¿por qué? Yo la publiqué la clase. No sé si la clase, el archivo está. Ah, el archivo, está bien. La clase la voy a publicar ahora cuando terminemos nosotras. Ah, listo, gracias. Es el mismo, sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo puse? Porque capaz que alguna de las chicas ya cursó Mundo Contemporáneo y este texto no lo tiene, entonces lo pusimos por las dudas. Si les apareció el texto porque se ve que yo no desactivé, cuando yo armo la clase, como docente en administración, tengo que ir activando cosas para que aparezca todo. La clase la tengo desactivada, pero se ve que el archivo no, entonces apareció en el aula. A partir de hoy a la tarde ya van a tener toda la clase 3 disponible, pero tienen tiempo para leerla. Igual les recomiendo que sea que la miren por encima, es bastante, se viene larga, es más, tiene parte A y parte B la clase 3, porque es todo un temón el que vamos a abordar ahora, que es modernidad y el surgimiento de las escuelas, de los sistemas educativos, ¿no? Surgimiento de los sistemas, lo estoy anotando acá. Entonces, como es un tema gigantesco de abordar, nosotros lo llamamos orden fundante porque Brailovsky lo desarrolla así en su texto, ¿no?
Pero bueno, hay una fundación, ¿no? Aparecen las escuelas, aparece la formación de maestras y maestros. De hecho, la escuela normal, ¿cómo se llama esta escuela normal? Es la de fines del siglo XIX. Hay que ver qué cosas cambiaron. Eso lo vemos en Historia de la Educación. Conmigo ven que fue cambiando en la formación docente a lo largo de la historia. Pero bueno, este tema que ahí les escribí en el chat, lo vamos a desarrollar de acá hasta las vacaciones de invierno, así que imagínense, tenemos por delante bastante que ver. Y por otro lado, y lo vamos a relacionar con modernidad que están viendo con Baliño. Y por otro lado, nos surgió la invitación a la visita al Museo de las Escuelas, que eso también, ellos te ponen un día y horario, pero justo nos cae bien a nosotras porque es un miércoles a las 14. Ah, lo que no sé, ¿es un miércoles o un martes? Espera, no. Vale. Lo que no sé si ustedes tienen... De 1 a 3. Espera, ya les digo, el museo. Es un miércoles a las 14. Entonces es nuestro horario. ¿Con quién tienen después de las 14 el miércoles? Psicología. ¿Con Mónica Paz? Sí. ¿Hoy la tienen? A la profe. Sí, profe, hoy sí, pero si tenemos hoy, supongo que la semana que viene no. A ver, después le pregunto, porque yo con ella... Sí, pero no es la semana que viene esto, es el 23. Ah, el 23, sí. Entonces habría que acordar para que ese día ella o dé un poquito más tarde su clase, así ustedes se quedan un ratito más en la visita. Igual la vamos a grabar también, ¿no? Pero le voy a avisar, corresponde que le avise que vamos a estar en este encuentro, visita al Museo de las Escuelas, que es el miércoles 21 a las 14 horas. Bueno, ¿qué pasa? El agente del museo te da un día y un horario, no podés elegir. Entonces, bueno, dijimos, vamos. Los que podamos, las que podamos, vamos. Yo después le aviso a Mónica. Por ahí ella prefiere dar clase la semana que viene de vuelta y el 21 no. Vemos. Eso ahora lo charlo con ella. Bueno, les estoy contando todo esto para organizarnos. La clase 3, o sea, el texto de modernidad, si ya lo leyeron con Baliño, ténganlo nada más, ¿sí? Ténganlo como para consultar. ¿Ya lo leyeron o no? Ay, sí, miércoles 23. Yo lo estoy estudiando porque tengo final, lo de Baliño. ¿Y ya se los había dado en la clase el año pasado? Sí, cuando entré. Buenísimo, entonces vas a ser como experta en el texto de modernidad, Sabri, que lo estás estudiando para el final. Les iba a decir esto, vamos a usar el texto de Brailovsky nosotros para la parte A de la clase 3. Parece el disco, lado A y lado B, o el cassette, lado A. Muy viejo todo esto que les estoy diciendo. Ustedes son de la época del CD, ¿o no? Ya no hay lado A y lado B. Pero igual saben de qué hablo, ¿no? Sí, escuchaba el chiquito. En cassette. Bueno, claro. A ver, ¿qué más? Vamos a volver a las preguntas ahora. Bueno, sobre la clase 3 en principio esto, después la publico y ahí me dice, me consulta cualquier duda, ¿sí? Presten mucha atención a las páginas que les digo que lean, porque no hay que leerlo todo. Está claro, ustedes no sé si lo tienen impreso, pónganle números a las hojas y van viendo las páginas, ¿sí? Igual les pongo los títulos, o sea, como para que se ubiquen. Cualquier duda me avisan por WhatsApp, profe, no entendí bien qué páginas tengo que leer, ¿sí? Bueno, a ver, y ¿se acuerdan que habíamos pensado, en la clase 1 les había invitado a formular preguntas a la pedagogía? Y muchas de las preguntas que ustedes formularon son preguntas sobre educación o aprendizaje, pero no son las que se harían en las teorías pedagógicas, ¿no? Las que tratarían de responder.
y otras sí. A ver, voy a ver, y les había invitado si querían cambiar alguna pregunta o agregar o modificar. Bueno, algunas cuestiones tienen que ver con la educación inclusiva, que no sé si la mayoría sabe de qué se habla cuando se habla de inclusión. Yo hablé del lenguaje inclusivo, pero inclusión es mucho más que el lenguaje, ¿eh? ¿Qué creen que es la inclusión? Cuando hablamos de inclusión en la escuela, ¿no? Buscando más preguntas mientras. Hay muchas preguntas de la pandemia, de la educación virtual, ¿no? ¿Por qué hay escuelas doble jornada en Cava y en provincia no? Se cree que la doble jornada permite, bueno, obviamente más oportunidades de aprendizaje y se ofrece también arte, ¿no? Otros deportes. Acá dice María, sobre la inclusión. Respetar al otro con su ideología, su forma de pensar. Bueno, tiene que ver con esto, con la diversidad. A ver, incluir es la diversidad, ¿sí? Si yo excluyo, dejo afuera algunas cosas, algunas personas, y hay que ver por qué las dejo afuera. En una época se las dejaba afuera por una discapacidad. En la escuela común no había personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se las ubicaba en una escuela separada de la escuela común. Hoy, por ley, las personas con discapacidad deben asistir a la escuela común, ¿sí? Con apoyos. Porque obviamente no es incluir si yo coloco a una persona con discapacidad visual en la escuela, la dejo entrar, y después no me preocupo si aprende o no. Eso no es incluir. Eso es dejar pasar a alguien ciego, pero no le estoy permitiendo, no me estoy asegurando de que pueda participar del aprendizaje. ¿Se entiende? No estoy haciendo lo posible, digamos, lo necesario. Y bueno, obviamente que sí, que incluir no es solo a la discapacidad, que es a la diversidad, y cuando hablo de diversidad, y esto lo vamos a ver más adelante, porque una de las teorías que nombra Brailovsky, ya les digo, es la crítica cultural subjetiva. Esto está un poquito más adelante, después del orden fundante que vamos a ver. Y esa diversidad incluye las culturas también, ¿sí? Bueno, las ideologías también. Y todo lo que hace a la persona. A ver qué dice Marianela. Que aprendan todos juntos. Sí, y claro, va más allá de la discapacidad, pero está bueno que las personas con discapacidad vayan a la misma escuela. Pero ¿qué pasa? Tengo que generar un montón de condiciones de acceso para estas personas. Pero no es solo para ellas. Pero necesito la rampa, si hay una silla de ruedas, o si hay dificultad en la motricidad, necesito sillas adaptadas, necesito capacitación docente, y hay docentes profesores de educación especial, que son los que van a trabajar con ustedes son de inicial, si tienen una niña o un niño con síndrome de Down, para adecuar los materiales o lo que haya que modificar, para que este niño o niña participe de las actividades, o algunas recomendaciones que les puedan dar a ustedes, está el profesor o profesora de educación especial, que los va a orientar o les va a brindar materiales y demás. ¿Sí? Bueno, en el caso de la discapacidad visual, hay elementos que le van a permitir a la persona ciega o disminuida visual
ubicarse en el espacio, ¿no? Poder, supongamos en la sala de nivel inicial, marcas en el suelo o marcas en las paredes que le van a permitir ubicarse en el espacio, poder colgar su mochila, ¿no? Sí, pero ¿sabés que esa es la parte más fácil, María? Vos sabés que las niñas saben qué hacer con la persona discapacitada, el adulto no, y ellos saben. Lo agarran de la mano y lo ayudan a pararse y le dicen agárrate de acá y le alcanzan las cosas. No sé si se entiende lo que digo. Me parece que muchas veces los compañeros, puede ser que las familias rechacen, o no. Me atrasa el grupo, qué feo, ¿no? Fíjense cómo suena, pero muchas veces las familias pueden llegar a pensar eso. Yo no quiero que haya personas con discapacidad en el curso de mis hijos porque van a atrasar la educación. Se atrasa el grupo, la enseñanza. ¿Les suena esto o no? Profe, la escuela tiene que, yo tengo una prima que tiene autismo y la escuela no la puede echar, pero le recomendó que busque otro colegio. ¿Eso es así? ¿Qué No, pasa no la que, a ver, en ocasiones puede ser, ¿eh? A ver, digo, no sé si hay maliciosidad o no en esto, hay que conocer más la situación. Pero digamos que es la escuela que eligió ¿quién es tu hermana? ¿Es tu sobrina, dijiste? Es mi prima. ¿O tu prima? Bueno, entonces, ay, para que se me hace lío el parentesco. Tu tía. Tu tía eligió esa escuela, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rocío. Bueno, Rocío es una persona que tiene derecho a la educación. Y cada familia tiene derecho a elegir la escuela para sus hijos, ¿no? Obviamente que, a ver, a veces elegís la cercanía, por comodidad, por decir, bueno, no voy a estar viajando 1 hora para llevar a mis hijos a la escuela o para que ellos estén viajando. Pero vos también elegís la escuela por diferentes motivos, porque es la escuela de tu barrio, porque ahí fuiste vos, porque crees que es una buena escuela, ¿sí? Entonces, tu tía tiene derecho a elegir la escuela. Para Rocío era. Ahora bien, puede ser que esa escuela, a ver, la escuela la tienen que recibir y hacer todo lo posible para que ella esté ahí. Ese es el derecho, esa es la ley, ¿sí? Pero en ocasiones se buscan grupos más reducidos de estudiantes, ¿sí? Como que sea un grupo más reducido. Quizás la escuela no tiene las herramientas suficientes para acompañar, o quizás se la está queriendo sacar de encima. No, o sea, no lo sé. ¿Vos qué crees que pasó ahí? Por lo que por ahí tenés más datos. No, ella tiene la hermana ahí y hay momentos donde ella como que se cierra y ahí empieza a gritar. Y es la única la hermana que la puede calmar. Entonces no la quieren Por eso. despegar de la hermana, que es la que la ¿Y la ayuda. escuela qué dice? No, lo que le recomendaron es que busque otra escuela que esté como más capacitada, porque sí, como que les controla la sala, es lo que le dijo la maestra, en palabras. Me molesta. Y bueno, pero a ver, la escuela tiene que pedir una articulación con la escuela especial y no tiene acompañante o, o profesora o profesor de educación especial, como yo decía. Sí, tiene alguien que la Se arma acompañe, pero cambió varias veces, pero eso ya es problema de la familia. o de la obra social o no sé. Sí. Pero bueno, fíjense que acá está en juego el derecho a la educación. ¿Por qué la escuela no tiene equipo de orientación escolar? La escuela. Ojo que tampoco la maestra tiene la culpa de que la escuela no tenga un equipo de orientación escolar. No, no Las sé. personas las personas con discapacidad tienen ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero es un proyecto de integración y que indica lo que hay que hacer. Y se trabaja, si la persona tiene médicos o psicólogos, imagínate que muchas veces reciben tratamientos, entonces vos trabajás en conjunto también con ese médico, psicólogo o psicomotrista o lo que sea que le está dando una serie de apoyos para que progrese, ¿no? En su vida y en su educación.
Así que se arma todo un trabajo de la escuela, de los directivos, la docente, las instituciones que asisten a esta persona, ¿se entiende? Pero bueno, pareciera que se la está queriendo sacar de encima, pero está mal juzgar sin conocer bien toda la situación, ¿no? Bueno, acá dice Lucía, claro, que para las niñas, para los adolescentes, según la edad, para ellos la discapacidad es mucho, a mí me pasó algo muy loco, yo tengo mellizos, hace mucho que fueron a jardín, pero hablando hace un tiempo, Leo, ¿vos te acordás? Ahora se me fue el nombre. Bueno, supongamos Benicio, ¿sí? ¿Te acordás de Benicio que iba con vos al jardín? Ah, sí, me acuerdo, le digo, claro, porque él tuvo que ir después a una escuela especial porque tenía síndrome de Down. Me quedó mirando, él no había registrado la discapacidad del compañero. Me dice, no, ¿cómo que tenía síndrome de Down? Le digo, sí, ¿por qué vos no te diste cuenta? O sea, se entiende que la discapacidad para los niños la experimentan y la viven de otra manera completamente diferente. No registran eso que nosotros estamos señalando, no, porque claro, la discapacidad, eso no lo registran. Ellos se relacionan desde otro lugar con sus compañeritos y compañeritas. A mí me pareció muy revelador eso. Y todo el mundo hablaba de la discapacidad de ese niño. Y los compañeros no, o sea, bueno, por lo menos mi hijo. Dice, no, yo no me había dado cuenta. Era muy pequeño, ¿no? Pero, bueno, a ver, con respecto a las preguntas, fíjense que vamos a ver a dónde lo podríamos incorporar, porque Brailovsky separa las preguntas, él enuncia un montón de preguntas y unas son referidas a las escuelas, porque son, cómo se organizan. Acá hay algo sobre las evaluaciones. ¿Por qué hay calificaciones en las escuelas? ¿Por qué se evalúa de esa manera, no? Y fíjense, acá hay una pregunta que puede ir por el lado de lo que veníamos conversando. ¿La escuela es un lugar de armonía o puede ser un lugar de conflicto? O ambas, ¿sí? Y bueno, y acá aparecen varios conflictos. Esto de que dicen, los alumnos no se interesan en lo que pasa o sea, no les interesa lo que pasa en la escuela, como que la escuela está separada de la vida real, o de los verdaderos intereses de los niños, no quieren estudiar. A mí me parece que si no quieren estudiar es porque no es que no quieren estudiar como les estamos planteando que estudien. ¿Se entiende la diferencia? Quizás si les proponemos hacer otras cosas al momento de estudiar, se enganchan, ¿no? Bueno, a ver. Después, el sentido de educar, dice. ¿Para qué existen las escuelas? ¿Por qué es necesaria la educación obligatoria? ¿Es verdad que la educación hace mejor a un país? ¿O mejora la vida de las personas? Parece que esto está en cuestión, porque si los niños no quieren saber nada con la escuela, no se interesan, ¿en qué sentido mejora la vida de esas personas, ¿no? ¿Cómo se van modificando los fines de la educación a lo largo de la historia? ¿A qué intereses responde la institución escolar? Esto lo vamos a ver con orden fundante. Cuando la escuela surge, responde a los intereses de un sector de la sociedad, ¿sí? Igual no es tan sencillo de responder. Y algunas preguntas que habían aparecido sobre justicia educativa. Era esto de cómo hacer en contexto de pandemia para que los que no tienen internet, por ejemplo, puedan aprender. Pero acá no había pandemia cuando Brailovsky escribió el texto, pero sí dice si les da a los chicos las mismas oportunidades de aprender a todos o solo a algunos. ¿Es posible educar con igualdad cuando las personas son tan diferentes entre sí? ¿Cómo puede pensarse una educación que sea igualitaria y a la vez respetuosa de las diferencias?
acá hay una pregunta que hace Milagros. ¿Por qué es tan cuestionada la educación sistemática? Y hay una idea que recorre a veces, que me desanima un poco, pero bueno, es lo que aparece. Como que la educación está abandonada, que está no sé qué otras palabras se utilizan, porque está destruida, ¿no? Y yo digo, leo eso y me da mucha tristeza. Habría que preguntarse, ¿no? Si está tan abandonada, qué cosas avanzaron en educación y qué cosas, si se refieren al financiamiento educativo, bueno, puede ser que falte más plata para las escuelas. ¿Algo más que se les ocurra con respecto a esto? ¿Por qué dicen que la escuela privada es mejor que la pública? O sea, yo preguntaría, ¿es realmente mejor? Es verdad que dicen eso, ¿no? Dicen que la escuela privada es mejor que la pública. Pero ahí está la tarea de la pedagogía. No quedarme en la mera opinión. Empezar a ser críticos. Y pensar, bueno, a ver, a ver, para empezar, la escuela privada hay que pagar una cuota. ¿Quiénes pueden acceder a eso? ¿Sí? Entonces, digo, ¿en qué sentido la escuela privada es mejor que la pública? La escuela privada selecciona, porque al poner una cuota vos seleccionás la matrícula. Podrían ¿Sí? estudiar al mismo, no todos. Exacto. La gente que no puede pagar no estudia. Y otra cosa que muchos no saben, las escuelas privadas están subvencionadas por el Estado. ¿Por qué? Porque hay toda una puja histórica, sobre todo con las escuelas religiosas. La educación pública es laica, no es religiosa, ¿no? Para incluir a todas las personas más allá de su religión. Pero hay derecho de las familias de elegir una educación religiosa. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia más allá de que ustedes pueden ser creyentes, yo no estoy criticando el ser creyente, estoy criticando a la institución iglesia y a los poderes y demás. Entonces la iglesia se hizo de un poder de seguir educando, porque la educadora por excelencia antes era la iglesia, ahora va a ser el Estado, ¿no? Ahora con el orden fundante, cuando se crea el sistema educativo. La iglesia se hace del poder, mantiene cierto poder, siguiendo educando a las familias creyentes en escuelas privadas. En general, las escuelas religiosas son mucho más económicas que otras escuelas privadas que no son religiosas, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió es que el Estado siguió pagando los sueldos. Yo no conozco bien toda esta historia, pero el Estado paga los sueldos, creo que en la dictadura militar es cuando surgen estas subvenciones, pero no estoy segura, así que lo tenemos que chequear esto. A ver, ahora vemos lo que dice María. Y se le paga los sueldos a los docentes de las escuelas privadas, el Estado, ¿sí? A ver. Claro, es una escuela para pocos. Para mí no es una buena escuela la escuela que es para pocos. Empecemos por ahí. Y después, a veces sucede que, les voy a decir esto, en las escuelas privadas hay menos libertad de cátedra que en las públicas. No necesariamente, ¿no? Pero puede ocurrir que no te dejen enseñar determinados contenidos, como la ESI, por ejemplo, educación sexual integral, o algunos contenidos que te van a decir, no te metas con estos temas en la escuela privada, ¿sí? Permiso, profe. Sí. Yo tengo a mi prima que enseña en una privada y ella me dice a mí que no le dejan tocar muchos temas. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Ella arma su planificación y si ellos la aprueban, ella puede dar. Si no, tiene que volver a hacer todo y empezar desde cero otra vez. Con lo cual, algo que se llama libertad de cátedra, y que obviamente, a ver, no está mal que un directivo mire lo que hacen sus docentes y los asesore, los oriente y demás, ¿eh? No estoy diciendo que no tiene que haber una mirada de un directivo, pero como acompañando, ¿sí? No como controlando, vigilando y censurando, ¿sí?
Sí, ella Este, me contó que inclusive entra en los Zooms, hace trabaja con los chicos y está un directivo ahí también en el Zoom. Y donde ella dice algo que no le guste, después le fajan, le sancionan. O algo así me dio a entender. bueno, bastante tremendo, como así como lo contás. Como que tenés un control en... O sea, me parece que la falta de libertad de expresión, ¿no? Me parece tremendo. Que es lo que uno busca generar en sus clases. Que no quiere decir que lo que se diga ahí sea correcto, ¿eh? Libertad de expresión puede dar lugar a expresiones que no están del todo correctas, pero poder expresarse con libertad y de última después revisar lo que uno dijo o repensarlo, ¿no? Pero me parece fundamental en la educación, hoy por hoy. En el inicio de la escuela no había libertad de expresión tampoco, ya lo veremos, pero bueno, creo que estamos por hoy. Ahora ustedes tienen psicología en un rato, a las 3 supongo, así que les vamos a dar un descansito, pueden comer algo, relajarse un poquito, cambiar el chip, pasamos del chip de pedagogía al de psicología. Eh, Así que bueno, voy a ir cortando la grabación y, y bueno, esto de volver a las preguntas de Brailovsky es porque un poco abordar la pedagogía va a ser recorrer estas preguntas, ¿sí? Y buscar respuestas desde diferentes autores y teorías. Quizás la pandemia nos hace que veamos menos textos, o las profesoras nos propusimos eso, profundizar, pero usar menos textos. Me parece que porque es lo posible. En educación hay que buscar lo posible también. A mí me gustaría que vean mucho más de pedagogía, y sí, pero en pandemia, con la camarita, con el aula, con el classroom, sin poder encontrarnos, ¿no? ¿Qué es lo posible? Así que bueno, esto es un poco lo que vamos pensando con las profes y les vamos ofreciendo. Así que nos comunicamos por WhatsApp. En cuanto publique la clase se les avisa.